Vamos a iniciar ya lo que es el libro de Josué, que es el libro inmediatamente posterior al Deuteronomio. Y para hacerlo, lo vamos a hacer de este modo. En un primer momento, nosotros vamos a tratar de exponer el marco teológico fundamental que contiene este libro en cuanto tal. O sea, primero, pues, abordaremos de manera más o menos puntual la dimensión teológica, ¿no?, esencial que contiene este libro, por cierto, muy importante, para que después pasemos ya a la profundidad espiritual por medio de los padres de la iglesia. Entonces analizaremos en un primer momento, iremos viendo la dimensión teológica de este texto y después ya nos pasaremos a los comentarios que los padres de la iglesia han hecho de este libro. Bien, lo primero es lo siguiente: el libro de Josué presenta un marco teológico a partir del cual se expresa y entiende el mensaje total del libro. Esto es algo también fundamental que a veces pasamos por alto. O sea, a veces nos quedamos con un versículo o con una serie de versículos, pero a costa de perder de vista el mensaje total que contiene un libro bíblico. En este caso en particular, el libro de Josué. Y en general, ¿no?, cualquier libro de la Biblia, en particular del Antiguo Testamento. Entonces, lo que queremos es desplegar, en la medida de lo posible, dicho marco teológico para que podamos captar los elementos más sustanciales que contiene este libro y por ende su mensaje total. Ahora, en medio de este marco teológico aparecen las dos secciones más importantes y extensas del libro. O sea, el libro tiene, digamos, dos secciones que son ciertamente las más importantes y por ende también son las más extensas. Son aquellas en donde se concentran los elementos fundamentales de este mensaje total que contiene el libro de Josué. La primera parte se concentra en la lucha por la tierra. Aquí la cuestión de la tierra va a ser algo fundamental. Y es esta primera parte la que se encuentra expuesta en los capítulos 2 a 12. Esa es la primera parte. La segunda parte corresponde a la siguiente cuestión: la división y repartición de la tierra, que es lo que se va a relatar en los capítulos 13 a 21. Estas son pues las dos secciones más fundamentales. Por un lado, la lucha que hay que llevar a cabo y emprender para adquirir la tierra. Y una vez que ésta se ha logrado adquirir, ¿cómo es que en efecto se va a repartir? ¿Cómo es pues que se va a asimilar este don concedido, la tierra? Estas son las dos secciones más importantes que presenta el libro de Josué dentro de su marco teológico. De hecho, el libro de Josué presenta en su totalidad una real y dramática tensión entre lo querido por Dios y los logros y fallas del pueblo berítico, del hebreo berit, alianza. O sea, cuando aquí hablamos del pueblo berítico, estamos hablando del pueblo de la alianza. Y en efecto, el libro de Josué ya en su totalidad nos va a relatar esa tensión real, dramática, compleja entre la voluntad de Dios y la fidelidad o no fidelidad a esta voluntad. El libro de Josué en este caso es pues transparente. Por un lado, expresa la voluntad de Dios, lo querido por Dios, y por otro lado también va a relatar tanto los logros que se han alcanzado, es decir, la obediencia practicada en relación a la voluntad de Dios, o bien la desobediencia, en la cual también va a incurrir este pueblo. Recuerden que en el Deuteronomio, ¿no?, se anuncia ya la tierra. Moisés la ha visto, pero todavía no han ingresado los hebreos. Todavía hace falta llevar a cabo un determinado proceso. Entonces, lo que debemos de captar es que en medio del querer divino y lo alcanzado por el pueblo está el elemento clave de la enseñanza teológica de Josué. Porque en efecto el libro de Josué
contiene una enseñanza teológica. Y el centro fundamental, el centro neurálgico de la enseñanza teológica de Josué es este: fidelidad a la palabra de Dios, que a su vez se traduce en términos de fidelidad a su alianza. Entonces ya empezamos a ver un poco cuál es el mensaje total que en términos teológicos contiene el libro de Josué. ¿Qué tanta fidelidad se mantiene o no a la palabra de Dios? Y por ende, ¿qué tanta fidelidad o no es que se asume en relación a su alianza? Por decirlo en otros términos, en el libro de Josué se va a poner al descubierto de qué manera el pueblo verítico cumple o no la voluntad de Dios. De qué manera este pueblo verítico sigue o no la palabra de Dios, en términos ciertamente de fidelidad. Es pues ya un relato que contiene la situación concreta de la fe de este pueblo, que no está libre de un dramatismo y por lo tanto también de ricos contrastes entre, repito, obediencia o bien desobediencia. En todo caso, las tensiones entre cumplimiento y falta de cumplimiento, tanto en la conquista total de la tierra como en la repartición de la misma, responden a un principio teológico que tiene por meta no la memoria histórica por sí misma. O sea, no solo se trata de dejar un registro histórico de lo acontecido hace tiempo. Por ejemplo, de qué manera se realizó la conquista de la tierra que el Señor ha ofrecido a este pueblo verítico, la cual además incluiría también la narrativa de la repartición que se llevó a cabo en torno a esta tierra. No es esto lo que importa realmente en sí, sino la parénesis, es decir, la enseñanza en tanto llamado a la obediencia en una nueva situación histórica. Esto es digamos, o al menos me atrevo a decir, lo extraordinario del libro de Josué. Porque claro, la situación histórica que vivió el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, o mejor aún, en vida de Moisés, no es la misma situación que históricamente ahora tiene que atravesar este mismo pueblo. Se trata pues de situaciones distintas. Una es la preparación para la tierra. La otra situación es la adquisición de esta tierra. Y todo va a girar, y este es como el eje teológico que predomina en el libro de Josué, todo va a girar en torno a la obediencia. Es decir, las situaciones históricas ciertamente son cambiantes, no son los mismos tiempos. No obstante, más allá de la movilidad que puedan presentar las situaciones históricas, las circunstancias concretas de la vida, existe un elemento fundamental que debe permanecer inamovible. Este elemento fundamental que debe permanecer inamovible es la obediencia. O sea, aquí lo que quiere enseñar el libro de Josué es qué tan importante es la obediencia a Dios, incluso en una situación históricamente insólita. O sea, cómo obedecer a Dios o la importancia que tiene el obedecer a Dios bajo circunstancias históricamente distintas. Que de hecho es algo que nos debería a nosotros de llamar mucho la atención, porque hoy en día nuestra situación histórica es muy peculiar. Es igualmente, ¿no?, una situación sumamente dramática. Pero lo fundamental, y lo iremos viendo conforme avancemos, lo fundamental no son tanto las características que puede presentar, por ejemplo, la situación históricamente contemporánea, sino cómo es que estamos asumiendo la obediencia que el Señor nos solicita. ¿Cómo es, pues, que estamos respondiendo a su respectivo llamado? Por eso les decía que el libro de Josué tiene una relevancia fundamental para nosotros en estos momentos. Entonces, en el caso del marco teológico que presenta el libro de Josué, no solo remite a una memoria histórica, sino a una enseñanza fundamental
en tanto llamado a la obediencia en una nueva situación histórica. O sea, ¿qué espera Dios de nosotros bajo ciertas circunstancias? Lo mismo es una interrogante que hoy tendríamos que tener muy clara. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros bajo las actuales circunstancias históricamente dadas? El llamado, pues, a la obediencia. Ahora bien, asimismo, se puede hablar de la tensión dada entre la justicia y la gracia divina. También se va a expresar aquí esta situación fundamental que tiene que ver con una tensión real, concreta, dada entre la justicia y la gracia divina. Esta tensión se entiende mejor si tenemos en cuenta el lugar privilegiado que para Dios tienen los pobres, los marginados y los oprimidos. En efecto, la integración de Rahab, y Rahab es como el modelo fundamental a partir del cual se concretiza la enseñanza teológica de Josué. Repito, la integración de Rahab al pueblo de Dios y el rechazo de Acán. Recuerden que Rahab, lo veremos ya adelante, pero recuerden que Rahab era extranjera, es decir, no era israelita, y además era prostituta. Y es la que ingresa al pueblo de Dios, y no obstante, Acán, siendo miembro, ¿no?, del pueblo berítico, padece el rechazo. Indican, por ejemplo, no solo un asunto de obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Aquí es donde se expande la enseñanza que el Señor nos quiere transmitir por medio de este libro de Josué, sino también la forma, por demás inaudita y hasta sorprendente, en que obra la gracia de Dios de manera concreta según la realidad de las situaciones presentadas. Esto es muy importante, o sea, quiere decir que lo que acontece con Rahab rompe los esquemas habituales que podían haberse sostenido. Quiere decir que Dios va más allá de nuestras propias expectativas. El incluir dentro del pueblo a una extranjera y prostituta no formaba parte, pues, del imaginario social que tenía ya más o menos fijado el antiguo pueblo hebreo. Por eso aquí vemos, digamos, esta tensión entre la gracia de Dios, que tiene que ver siempre con su modo de obrar, y nuestra respectiva obediencia. ¿De qué manera nosotros seguimos fielmente o no al modo de obrar de Dios según la realidad de situaciones muy concretas y muy específicas? O sea, Dios muestra su gracia al hacer miembro de su pueblo al extranjero inmigrante, vulnerable y marginado, a la vez que rechaza al que tiene y quiere tener más por el puro deseo de enriquecerse, aun tratándose del propio pueblo. O sea que la fidelidad a Dios no es una cuestión formal, sino que es una situación por demás real. Y por ende, la salvación del Señor no está limitada, por ejemplo, en términos étnicos o raciales. Porque, aun tratándose del propio pueblo, si es que una persona rechaza al que tiene, o sea, se muestra inmisericordia y falto de compasión, y se deja llevar más bien por el interés egoísta, por eso es que va a ser tan importante la repartición de la tierra, para poner al descubierto la verdadera intención del corazón o la pureza de la rectitud. Aún repito, tratándose de un miembro originario del pueblo berítico, este será rechazado. Mientras que, por el contrario, un extranjero, marginado socialmente, vulnerable y que en principio pareciera estar fuera del plan de Dios, puede ser incorporado. Y ahí es donde se muestra su respectiva gracia. En pocas palabras, el pueblo de la alianza no es un pueblo limitado.
El pueblo de la alianza contempla ciertamente la integración de todos aquellos que, repito, en principio, parecen no formar parte de la salvación divina. ¿Se entiende? Por eso va a ser tan importante, vuelvo a repetir, y tan luminosa la figura de Rahab. Así pues, Yahvé y su vocero Josué son los que realmente presentan los requerimientos de la ley. Y los relatos que involucran al pueblo en general son los que muestran cómo se cumplieron o no tales requerimientos. O sea que en la narrativa que nos presenta el libro de Josué, los dos personajes fundamentales son Yahvé y Josué. Son ellos, pues, los que en el debido orden van a presentar los requerimientos de la ley, es decir, la fidelidad a Dios. Yahvé habla a Josué y Josué, a su vez, se dirige al pueblo. Esa es una parte de los relatos. Pero esta misma narrativa contiene a su vez el modo a través del cual el pueblo en general cumplieron o no los requerimientos. O sea, en qué medida se obedecieron a Josué y por ende a Yahvé. Puede decirse entonces que estos relatos donde queda involucrado el pueblo en general son testimonios de obediencia o bien de desobediencia, que es justo aquello en lo que va a insistir de manera constante y frecuente el libro de Josué. Por eso es lo que les decía, qué tan obedientes somos a Dios ante situaciones históricamente insólitas. O para ser más puntuales, qué tan obedientes somos a Dios en el mundo contemporáneo. Es el mismo, digamos, caso que lo que está exponiendo en su momento el libro de Josué. Por tanto, 3 son los protagonistas de este libro. Los verdaderos protagonistas de este libro son 3: Yahvé, Josué y el pueblo. Entre los 3 se va a dar una relación ciertamente fundamental que habrá que ir detallando y poniendo al descubierto. La voz más fuerte que se escucha en Josué es la del cumplimiento de los principios teológicos básicos del libro del Deuteronomio. O sea, en el Deuteronomio se dieron pues los principios teológicos. Bueno, ahora lo que hace Josué es ver cómo se cumplen estos principios. O por decirlo en términos más simples, en el Deuteronomio, Dios le dio la ley a Moisés. La ley ha sido dada. En Josué, lo que ahora importa es cómo se cumple esta ley, cómo realmente se está viviendo, cómo se está asumiendo en carne propia y evidentemente bajo una situación históricamente concreta. Entonces, estos principios teológicos que ya fueron dados en el libro del Deuteronomio son un Dios, una ley, un pueblo, una tierra. Son los 4 principios teológicos fundamentales del libro del Deuteronomio. Un Dios, una ley, un pueblo, una tierra. Todo esto, en su conjunto, indica la primacía que tiene la unidad total. Porque eso es lo que está buscando precisamente el Señor, la unidad total. No olviden que hacia el final del Deuteronomio, el propio Moisés, en su bendición de despedida, exaltaba la comunión de todos los hermanos, refiriéndose ciertamente a la comunión de salvación compartida por toda la humanidad en su conjunto. De tal manera que entonces fuese una sola tierra, un solo pueblo, una sola ley y un solo Dios. De hecho, al principio y al final del libro de Josué, Yahvé, Josué y el pueblo se unen para afirmar ese común compromiso de unidad. Entonces vean, al principio, capítulo 1, básicamente se presenta la reunión de los 3 protagonistas fundamentales de este libro: Yahvé, Josué y el pueblo. Y así al principio como al final,
se reúnen para afirmar de manera común el compromiso de unidad que debe prevalecer entre ellos, entre Yahvé, entre Josué y entre el pueblo. En relación con lo anterior, deben también considerarse los temas teológicos que resultan ser claves de este libro de Josué, a saber, obediencia a la palabra de Dios, dádiva de la tierra, o sea, la tierra como un don, y también el liderazgo. Serían pues estos tres temas teológicos claves que el libro de Josué nos presenta y que debemos también de tener muy en cuenta. Repito, son obediencia a la palabra de Dios, es el gran tema. Segunda, la dádiva de la tierra, no como algo adquirido por cuenta propia, sino como algo recibido por Dios. Y tercera, el liderazgo, que el liderazgo no es más que fidelidad a la palabra de Dios. Y por ende, la cuestión o el tema teológico de liderazgo resulta ser inseparable de la misma obediencia. Ahora, todos ellos están íntimamente vinculados por el hecho unificador de la alianza. Dicho de otra manera, Yahvé cumple sus promesas porque el pueblo cumple su parte en el compromiso de la alianza. Hay una reciprocidad entre ambos. Yahvé cumple porque el pueblo también ha cumplido su parte. Por eso les decía, aquí hay, si lo quieren ver así, un compromiso de reciprocidad. Dios cumple, pero no lo hace a costa del pueblo. Lo hace respondiendo también al cumplimiento que el pueblo ha llevado a cabo de parte suya. Ha hecho lo suyo. O sea, Dios hace lo suyo porque el pueblo también hace lo suyo. Por eso es que estos temas clave que hemos mencionado están vinculados por el hecho unificador de la alianza. Ahora bien, para que el pueblo cumpla su parte, se requiere un líder que en verdad viva de acuerdo con la voluntad de Dios y por tanto que merezca ser obedecido y emulado. Entonces, si lo vemos, la cuestión del liderazgo en el libro de Josué no es una mera imposición políticamente necesaria. No es que se requiera un líder a secas. No, lo que se requiere es que este líder en verdad viva de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, el que esté al frente del pueblo, en términos de liderazgo, debe ser el primero en obedecer en todo a Dios mismo. Y por tanto, debe de ser plenamente fiel a la alianza. De tal forma que al pueblo no se le pone un líder cualquiera, sino un líder que por el hecho mismo de que vive verdaderamente de acuerdo con la voluntad de Dios, merecerá ser obedecido y emulado. Es decir, no hay garantías o seguridad en términos de a quién se está siguiendo. Por ejemplo, en este caso, a Josué. E incluso también será un modelo a imitar. Y esto remitido a la necesidad que el pueblo tiene de este liderazgo. De hecho, como Moisés ya había cumplido tales requisitos, ¿no? Incluso vimos de su muerte extraordinaria, ¿no? Como Moisés ya ha cumplido estos requisitos, ha vivido en verdad de acuerdo con la voluntad de Dios y por lo tanto mereció ser obedecido y emulado, el liderazgo actual de Josué aparece como continuidad fiel del propio Moisés. Hay una continuidad que se debe ciertamente de mantener. La base a partir de la ley es Moisés. Y Josué será la continuidad fiel de este modelo inicial. Pero recuerden, siempre en base a vivir verdaderamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Así pues, si pueblo y líder funcionan como un todo, si realmente hay entre ellos un signo claro de comunión, entonces Dios cumple su promesa de entregar la tierra al pueblo de su elección. Hay un compromiso, pues, dado con Dios
y también en este caso dado con el prójimo. Lo fundamental es que si entre el pueblo y el líder hay una verdadera unión y por ende hay un verdadero cumplimiento de la alianza, entonces Dios también cumple su promesa de entregar la tierra. Debe haber pues concordia entre el pueblo y aquel a quien Dios ha puesto al frente. De tal forma entonces que prevalece ese mensaje fundamental de unidad total. Por eso dijimos, es tan importante la unidad total que compromete, incluso por decirlo de alguna manera, el cumplimiento de Dios en relación a su promesa hecha. En Josué, como en Deuteronomio, la tierra es el tema vital. Por una parte, Yahvé la ha prometido a los antepasados del pueblo. Primero la ha prometido, desde Abraham, recuerden. Ha luchado por ella y la ha entregado al pueblo. Fíjense cómo hay pues una continuidad en el propio Yahvé. La ha prometido, ha luchado por esta tierra y finalmente la ha entregado al pueblo. Por su parte, el pueblo también debe hacer lo suyo. En este caso en particular, también deberá conquistarla y ocuparla. Y una vez que esto suceda, también es que deberá vivir en ella para siempre. Entonces, fíjense, no solo está lo que Dios ha prometido, sino en qué condiciones se encuentra el pueblo para recibir este don. También hay algo que el pueblo debe hacer. Y no solo para conquistar y ocupar la tierra, sino para poder permanecer en ella, para vivir pues tranquilos y en paz. Dios, la permanencia en esta tierra depende de la obediencia y la fidelidad del pueblo a la palabra de Dios. O sea, para que el pueblo permanezca en esta tierra que Dios le ha ofrecido, tierra que emana leche y miel, y por lo tanto pueda vivir en paz, o sea, en verdadera comunión con Dios, según la obediencia y la fidelidad, el pueblo entonces debe ciertamente, ¿no?, manifestar a su vez obediencia y fidelidad a la ley y a la alianza establecida. Ciertamente, tanto Josué como Deuteronomio presentan el tema de la tierra de la siguiente manera. Tiene una peculiaridad muy particular. Presentan la tierra ambos, o sea, tanto el libro de Josué como el libro del Deuteronomio, no como mera mercancía o fuente de enriquecimiento. No es un terreno, pues, pensado para lucrar y por ende para obtener ciertas riquezas. Recuerden que en la antigüedad la base fundamental de la riqueza era la tierra. Por eso una persona que tenía muchas tierras, es decir, un terrateniente o un poseedor de muchas tierras, podía alcanzar una riqueza increíble. Entonces, el tema de la tierra aquí no aparece de esa manera. La tierra no es una mercancía, o sea, Dios no les va a entregar un terreno. Tampoco se trata de una fuente de enriquecimiento. El hebreo, y esto le queda claro, no es dueño de la tierra, sino su mayordomo, el que está llamado a cuidarla, a cultivarla. Entonces, no es mercancía ni fuente de enriquecimiento, sino que es una parte indisociable de la identidad del ser hebreo. Porque la identidad del ser hebreo está, íntimamente vinculada a su permanencia en la tierra que Dios le ha concedido, al cumplimiento de la promesa. En pocas palabras, la verdadera identidad del pueblo hebreo depende de la obediencia a Dios. Si esta obediencia falla, si esta obediencia no se da, se compromete al mismo tiempo la propia identidad del pueblo verídico. De hecho, tanto Josué como Deuteronomio presentan el tema de la tierra como algo siempre unido al de la gracia divina. Ya dijimos, la tierra es un don, es una dádiva de Dios y por lo tanto es resultado de la gracia divina. Y esa es la manera en la que Josué y Deuteronomio presentan la cuestión de la tierra.
Por eso, en el libro de Josué, no son los poderosos, ni los reyes, ni los gigantes los que reciben de Dios la tierra. Realmente no son ellos. A ellos no se les concede. O sea, a los que sobresalen en este mundo. Poderosos, reyes, gigantes, ¿no? No son estos los que reciben de Dios la tierra, sino los extranjeros vulnerables, como Rahab y los gabaonitas. Aquí se ve entonces hacia quién va dirigido realmente este don. Además, es importante notar, a partir del capítulo 13, que la tierra no se reparte por capacidad monetaria, ni por posición social, militar o política, sino por familias. Y esto también es un detalle sumamente importante en el caso del libro de Josué, en especial a partir del capítulo 13. Entonces, primero se va exponiendo, ¿no?, quiénes son los verdaderos poseedores de la tierra, de la gracia de Dios. No son los poderosos ni los grandes, sino los vulnerables, los marginados, los extranjeros, es decir, los pobres, incluso aquellos que en principio podría considerarse no forman parte del pueblo de la alianza, ¿vale? Entonces de aquí se pasa a reconocer que la tierra a su vez no será repartida según criterios de este mundo. Por ejemplo, de acuerdo a la capacidad monetaria. Si alguien tiene más, no significa que por eso va a tener más tierra, ni tampoco porque tenga una posición socialmente destacada, o porque tenga un reconocimiento militar, o por su influencia política. Este no es el criterio que se menciona en el libro de Josué al momento de llevar a cabo la repartición de la tierra, sino que esta repartición se hará por familias. En efecto, cada miembro del pueblo berítico recibe la posibilidad de tener su porción de tierra, y entiéndase con ello su herencia, o sea, aquello que Dios les quiere dejar en tanto patrimonio familiar. Y esto es también una cosmovisión que hoy se ha perdido debido al individualismo. Pero la tierra, por ejemplo, tal y como lo deja en claro el libro de Josué, no corresponde a una fuente de enriquecimiento individual, sino que tiene que ver con una cuestión ciertamente más amplia. Tiene que ver con un patrimonio familiar, a tal grado que entonces este patrimonio familiar correspondería al patrimonio legado a la humanidad en su conjunto. Entonces no se trata de un terreno para obtener riqueza. Se trata ciertamente de un patrimonio familiar que en tanto herencia Dios ha querido hacer llegar a su pueblo. Está llamado pues para ser también un lugar benéfico, no solo para aquellos que se les ha encomendado, sino para todos aquellos que ciertamente les rodean. Por eso puede decirse entonces que el libro de Josué ocupa un lugar indiscutible dentro de la primera parte de la Biblia conocida como Pentateuco. O sea, no es que con Josué haya una ruptura. En realidad lo vemos, hay una continuidad, incluso una continuidad directa. Si ya hemos captado, ¿no?, la continuidad que se da a partir de Moisés y Josué. Hay una continuidad. O sea, es prácticamente un libro que no podemos separar del Pentateuco. El libro de Josué ofrece un contenido que de hecho completa el cuadro iniciado en el libro de Génesis. O sea, aquí se da, pues, por decirlo de alguna manera, un marco teológico ciertamente completo. Recuerden que lo que importa es esa unidad total. Entonces, si atendemos al cuadro iniciado en el libro de Génesis, podemos ver que en efecto el libro de Josué es continuidad y de hecho ciertamente avance dentro de este planteamiento. Veamos, la promesa de la tierra que se encuentra en Génesis, los obstáculos para poseer la tierra, la hambruna narrada en Génesis y la opresión en Egipto narrada en Éxodo. El Éxodo se presenta en el libro de Éxodo,
la peregrinación por el desierto y la alianza, narradas en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hasta llegar a la entrada y posesión de la tierra prometida con Josué. O sea, lo prometido en Génesis a Abraham se cumple hasta Josué. Hasta Josué. Ya dijimos, no con Moisés, con Josué. En esta perspectiva, el Pentateuco, es decir, penta de 5, ¿no?, sería realmente un hexateuco, ya que estaría conformado por una unidad expositiva presentada en 6 libros, de Génesis a Josué. De hecho, por su posición inmediatamente después de Deuteronomio, Josué es una obra clave. Y así es ciertamente como debe asumirse. El libro de Josué es una obra clave que, en todo caso, pretende mostrar cómo la teoría presente en Deuteronomio se hace finalmente realidad. Porque claro, una cosa es la exposición de la ley y otra cosa es cómo se lleva a la práctica. Una cosa es lo dispuesto por la ley y otra cosa es cómo se cumple. O sea, lo que vemos en Deuteronomio, lo habíamos dicho, es la exposición teórica de los principios teológicos básicos. Bueno, en Josué, lo que ahora se relata es la dimensión práctica de estos principios teológicos. ¿Cómo es que realmente la ley se cumple o no? Por eso les decía, la clave fundamental del libro de Josué es la obediencia o la desobediencia. Así pues, mirado globalmente, el libro de Josué es un canto a la obediencia total a Yahvé, que es una manera, me parece a mí, muy hermosa y además muy precisa de definir el libro de Josué. Todo el libro de Josué es un canto a la obediencia total a Yahvé y por ende una afirmación concreta de los principios teológicos que fueron expuestos previamente en el libro del Deuteronomio. Es ya, pues, la puesta en práctica de estos principios teológicos dados con Moisés en el libro del Deuteronomio. Es el paso fundamental entre la teoría y la práctica, centrado, vuelvo a repetir, en torno a la obediencia. Además, como va a dejar en claro el libro de Josué, no se trata de cualquier tipo de obediencia, sino de una obediencia total. Aquí la clave teológica fundamental del libro de Josué es la obediencia total a Dios, a Yahvé. Cuando esta obediencia falla, entonces se desatan una serie de consecuencias, a veces muy lamentables. Pero es parte también, digamos, de este hacer realidad lo expuesto en Deuteronomio. Por cierto, así se tratará de mostrar un fuerte contraste con el libro de los jueces, un libro que aparece más adelante, ya que es decir, el libro de los jueces, es un relato que pone al descubierto de manera contundente un momento de la historia de Israel en el que paso a paso se quebrantó la alianza. Y por tanto, asimismo se desmoronaron cada uno de los fundamentos teológicos del Deuteronomio. O sea que el libro de Josué es también una advertencia. Lo que nos quiere decir, y esa es parte del mensaje total del libro, es que sí es posible obedecer a Dios a pesar de las circunstancias históricas. O sea, en pocas palabras, la obediencia a Dios nunca es impracticable. La infidelidad a Dios nunca es algo que se pueda justificar. Por eso se va a establecer este contraste con el libro de los jueces, porque ya en el libro de los jueces se presenta en efecto un momento particular donde paso a paso se ha ido quebrantando la alianza. Es decir, en el libro de los jueces, lo que se denuncia es el auge contundente de la desobediencia por parte del pueblo berítico. Y por ende es un acuse
o un reclamo del cómo se han desmoronado cada uno de los fundamentos teológicos del Deuteronomio. No obstante, con el libro de Josué, el Antiguo Testamento, y ojo, por eso viene inmediatamente después del libro del Deuteronomio, ¿no? Repito, con el libro de Josué, el Antiguo Testamento tiene un documento que muestra la real posibilidad de vivir según la voluntad de Dios. Sí es posible vivir según la voluntad de Dios, es decir, en total obediencia a Dios, a pesar de las imperfecciones humanas que este libro ciertamente reconoce. O sea, uno sí puede ser fiel a Dios, a pesar de las imperfecciones humanas y a pesar de las circunstancias históricamente concretas. Por eso, en realidad, lo que hace el libro de Josué es confirmar algo fundamental. La fidelidad a Dios, en este caso la fidelidad a la alianza, sí es algo real, sí es una real posibilidad, independientemente de las circunstancias e incluso a pesar de nuestras respectivas imperfecciones. Sí se puede, pues, vivir fiel a Dios. O sea que Dios no nos ha dado una ley imposible, no nos ha puesto una trampa, nos ha brindado una oportunidad de vivir según su voluntad a pesar de todo. Incluso podemos decirlo así, a pesar de uno mismo. Además, el libro de Josué se enlaza con la enseñanza del Nuevo Testamento al ofrecernos en la figura de Josué a un tipo de Jesucristo. Ya lo habíamos visto con el Deuteronomio. No es casual el cambio de nombre. En efecto, este tipo de Jesucristo no solo corresponde al nombre, ya dijimos, ¿no? Es en boca o a través de la boca de Moisés que se menciona por primera vez el propio nombre de Jesús. Es el propio Moisés quien ha anunciado a Jesús a través del nombre de Josué. Entonces, el tipo que aquí se presenta por medio de Josué no solo va a corresponder al nombre, sino también a la vida y la acción en tanto ejemplo dado por anticipado. Porque Jesús precisamente lo que nos viene a mostrar bastante tiempo después es que sí es posible cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Que sí es posible permanecer fieles a Dios, aun cuando esto implique, por ejemplo, el martirio. O sea que la infidelidad a Dios nunca puede estar justificada. Por eso es ya un anuncio que enlaza muy bien con el Nuevo Testamento. De hecho, Josué, el Salvador, es como Jesús, liberador, en tanto vocero de la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús insiste, ¿no?, en darnos a conocer la voluntad del Padre. Lo mismo está haciendo Josué en sus términos, en su situación muy concreta y funcionando a su vez como vocero. Y también en este caso Josué, ¿no?, aparecerá, ¿no?, como precursor de Josías. ¿Por qué? Porque Josué mismo va a reflejar la imagen real que también tuvo Jesús. Es decir, en Josué se está manifestando que Jesús es el verdadero vocero de la voluntad de Dios. Y más aún tratándose del Hijo mismo. Y por eso posee una condición de realeza. Se trata pues del Rey de los cielos. Y por ende también del Rey de la tierra. Por eso no va a ser casual que cuando los magos de Oriente preguntan por Jesús, pregunten por el Rey de Israel. O sea, no se trata pues de cualquier persona. No olvidemos que Josías fue el rey que al levantar el estandarte de Josué proyectó como ningún otro la imagen del rey ideal. Quiere decir entonces que Josías fue rey de Israel. Pero en realidad a lo que está apuntando por medio de este gesto de levantar el estandarte de Josué
es que hay otro rey pleno, del cual en efecto emanaría toda realeza. Es el rey perfecto. En un momento, digamos que en un plano históricamente dado, se está haciendo referencia a David. Hay pues una relación entre el rey Josías, que está apelando al rey ideal, David. Pero no olvidemos que David también va a reconocer que hay un rey muy por encima de él. Y eso el propio Jesús se los recuerda. Como si él era rey, ¿cómo se refiere a otro? Como Señor, ¿no? Quiere decir entonces que el verdadero reinado no se limita a David, sino a Jesús. En síntesis, Josué y Jesús son los responsables de llevar al pueblo de Dios a su reposo en la tierra de la promesa. O sea que la tierra que Dios ha prometido es finalmente el reposo, la comunión con Dios. Y para alcanzar este reposo, o a veces como nosotros le decimos, para alcanzar el cielo, primero hay que cumplir fielmente la voluntad de Dios. Y lo que nos dicen tanto Josué como Jesús es que cumplir la voluntad de Dios en este mundo, y a pesar de todo, sí es posible. ¿Se entiende? Entonces hay una guía que va del reposo, ¿no?, propuesto por Josué al reposo definitivo expuesto ya por Jesús. Pues bien, si atendemos al marco teológico que mencionamos al inicio, podremos observar algunos aspectos por demás importantes. Si entendimos pues esta presentación general, ¿no?, este marco teológico, entonces ya es que podremos observar algunos aspectos que ciertamente resultan relevantes. Pero creo que valdría la pena profundizar en estos aspectos la siguiente ocasión, sobre todo para no perder de vista el mensaje total del libro y el marco teológico que corresponde al libro de Josué. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.